Hola a todos y bienvenidos al canal de Educación Profe Arantxa desde España, este vídeo de Física y Química que vamos a dedicar a la ley combinada de los gases, también es la ecuación general de los gases. Trabajaremos ejemplos de calcular presión, volumen y temperatura. Lo vamos a explicar desde cero y haremos también una breve explicación inicial sobre esta ley. Un vídeo muy completo, muy interesante y que te invito a que veas. Además, si te gusta, me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes y te puedes suscribir de manera gratuita al canal para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Y ahora toma nota que comenzamos. El estado de un gas se define por la temperatura a la que se encuentra, el volumen que ocupa y la presión a la que está sometido. Las leyes de los gases relacionan estas tres variables de dos en dos, manteniendo una de ellas fijas. Pero en algunos sistemas materiales hay variaciones en estas tres magnitudes, en la presión, el volumen y la temperatura. Cuando esto ocurre así, se utiliza la ecuación general de los gases. Por tanto, esta ecuación, digamos que reúne a las tres leyes de los gases, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Gay-Lussac. La ecuación general de los gases se resume con esta expresión matemática: presión por volumen dividido entre temperatura es igual a constante. De manera que vamos a utilizar estas tres variables de estado en el gas. Sabiendo que la presión va a ser directamente proporcional a la temperatura, es decir, que si aumentamos la temperatura va a aumentar la presión, y que la presión va a ser inversamente proporcional al volumen, que si aumentamos la presión disminuirá el volumen. Eso lo tenemos en cuenta al trabajar las leyes, esta ecuación general de los gases, y aquí os he hecho yo un esquema en el que podemos verlo. Tenemos un gas encerrado en un recipiente con un émbolo arriba. El émbolo se puede mover. Entonces, si tenemos un volumen 1 con una temperatura o una presión 1 y, por ejemplo, damos calor, pues ya vamos a tener una situación 2. Tendremos una temperatura 2 que si damos calor, aportamos calor, será superior a la temperatura inicial y va a variar el volumen. Y la presión también, es decir, al aumentar la temperatura, pues aumenta la energía cinética de las partículas, comienzan a chocar con las paredes del recipiente y se trata de igualar a la presión exterior, con lo cual va a haber unas variaciones en la presión y en el volumen. De manera que podemos utilizar esta ecuación general de los gases en unas condiciones iniciales y finales de presión, volumen y temperatura iniciales y finales. En estos ejercicios sí es verdad que ninguna de estas variables de los gases van a ser constantes. Para poder aplicar esta ley lo debemos tener en cuenta. Las unidades en las que se trabajan para estos ejercicios son: la presión la podemos tener en milímetros de mercurio, en atmósferas, milibares, pascales. Nos da igual que venga la presión, pero eso sí, presión inicial y final debe venir en las mismas unidades. Además, el volumen puede venir en decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros, metros cúbicos. Igual, condiciones iniciales y condiciones finales deben ir en la misma unidad. Mientras que la temperatura, que también tiene varias unidades, puede venir en grados centígrados, Fahrenheit, Kelvin, importantísimo. Trabajaremos con la escala absoluta de temperaturas, es decir, vamos a dar la temperatura en grados Kelvin. Para eso vamos a entender lo que es un gas ideal, que al trabajar las leyes de los gases debemos entender este concepto. Un gas ideal es un gas teórico en el que las partículas se mueven al azar y no interactúan entre sí. Esto se produce a altas temperaturas y bajas presiones, porque con esas condiciones los choques entre las partículas son elásticos y las fuerzas intermoleculares son inexistentes. Hablaremos entonces que el cero absoluto será a 0 grados centígrados, que equivalen a 273 grados Kelvin, y a una atmósfera de presión. Esas son las condiciones que se llaman condiciones normales en los ejercicios. Bueno, ahora vamos a trabajar ejemplos en los que vamos a calcular cualquiera de estas tres variables, pero primero os voy a dar un pequeño truco para recordar esta fórmula, porque a veces cuando se trabajan los ejercicios
luego se nos olvida y no sabemos cuál es la fórmula. Pues muy fácil. Imaginemos que vamos a un restaurante y nos sentamos a comer y nos ponen un plato, un vaso y un tenedor. Pues plato, vaso y tenedor. Esa es la que resume, digamos, que condiciones iniciales y finales. Digamos como que se sienta una persona y al lado la otra, con lo cual, si os acordáis, plato, vaso y tenedor. Bueno, pues ahora ya sabiendo que recordamos de esta manera sencillita la fórmula, ahora ya vamos a trabajar el primer ejercicio, que dice: en un recipiente de 268 mililitros se introduce un gas a 18 grados y 1,5 atmósferas de presión. ¿Qué presión ejercerá si ocupa un volumen de 500 mililitros a una temperatura de 25 grados centígrados? Importante. Vemos que ninguna de las tres variables se va a mantener constante, es decir, vemos que hay un volumen inicial que sería 268 mililitros. Vamos a saber ya que el volumen 1 sería igual a 268 mililitros. Después a 18 grados centígrados de temperatura, luego la temperatura 1 va a ser igual a 18 grados centígrados y 1,5 atmósferas de presión, o sea que la presión 1 va a ser igual a 1,5 atmósferas. Tenemos condiciones iniciales, no tenemos ninguno de los datos que sea constante. Ahora, ¿qué presión ejercerá si ocupa un volumen de 500 mililitros? O sea, nos piden la presión 2. Presión 2, ¿qué presión ejercerá? Este es el dato que se pide. Si ocupa un volumen de 500 mililitros, o sea que volumen 2 es igual a 500 mililitros a una temperatura de 25, temperatura 2 es igual a 25 grados centígrados. Bueno, pues tenemos condiciones de volumen inicial y final que coinciden. En las unidades tenemos mililitros y mililitros. Temperatura coinciden, pero como hemos hablado antes hay que darla en Kelvin. Así que, primer paso, os voy a explicar cómo se pasa la temperatura de centígrados a Kelvin. Y sería sumando 273. Así que tenemos temperatura 1 que sería igual a 18 grados centígrados. Si sumamos 273, ya la vamos a tener en Kelvin. Esto nos va a dar a 291 Kelvin. Así que la primera temperatura ya la tenemos, 291 Kelvin. Y la temperatura 2, que sería 25, T2 igual a 25 grados centígrados, más 273, eso sería igual a 298 Kelvin. Así que ya tenemos también la temperatura 2 en Kelvin, 298 Kelvin. Y ahora sí, ya vamos a aplicar la ley de la ecuación general de los gases para resolver el ejercicio. Escribimos en primer lugar la fórmula, que sería P1 por V1 partido T1 es igual a P2 por V2 partido T2. Si recordáis la regla mnemotécnica que os he dado, pues os vendrá bien. Y ahora sustituimos los datos. Presión 1, que sería 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas por el volumen 1, que sería 268 mililitros, dividido entre la temperatura 1, que sería 291 Kelvin, muy importante, 291 Kelvin. Y esto sería igual a la presión 2, que es la que no sabemos, así que la vamos a colocar en rojo, que es la que tenemos que despejar, por el volumen 2, que sería 500 mililitros, dividido entre la temperatura 2, que es 298 Kelvin. Así que vamos a despejar ahora la presión 2. Y tenemos que presión 2 sería igual. Para despejar la presión 2, vamos a multiplicar en cruz 291 por presión 2 y por 500, que es más fácil. Presión 2 por 500 y por 291 Kelvin. Esto sería igual a 1,5 por 268 por 298. 1,5 atmósferas por 268 mililitros y por 298 K. Y ahora ya simplemente bastaría con despejar la P2. Así que ponemos que P2 sería igual a
Multiplicamos 1,5 por 268 por 298 y lo dividimos entre 500 por 291 Kelvin. Entonces esto nos va a dar igual a 0,8 atmósferas. Así que esta sería la presión 2 que nos pedían calcular. Circunstancia 2 en la que la temperatura ha aumentado. Al aumentar la temperatura, la presión la teníamos en 1,5 atmósferas, pero como el volumen ha aumentado, pues jugando con esas tres variables, el resultado ha sido que la presión en conjunta ha disminuido. Segundo ejemplo que vamos a calcular hoy, que dice: un gas ocupa un volumen de 5 litros a una temperatura de 20 grados centígrados y ejerce una presión de 5 atmósferas. ¿Qué temperatura tendrá si ocupa un volumen de 3 litros y ejerce una presión de 2 atmósferas? Condiciones iniciales y finales, importante. No tenemos ninguno de las tres variables, en este caso, que sean constantes, porque si no podríamos aplicar cualquiera de las otras leyes, pero al ser volumen, temperatura y presión iniciales y finales no hay ninguna de ellas constante, pues aplicamos la ecuación general de los gases. En este caso yo ya os he anotado aquí que lo que nos piden es la temperatura. ¿Qué temperatura tendrá en unas condiciones finales? Así que un gas ocupa un volumen de 5 litros de temperatura, condiciones iniciales, o sea que tenemos que el volumen 1 es igual a 5 litros. Y a una temperatura de 20 grados centígrados, así que la temperatura 1 será igual a 20 grados centígrados. 5 litros y 20 grados centígrados. Y ejerce una presión de 0,5 atmósferas, así que la presión 1 es igual a 0,5 atmósferas. Ahora dice, ¿qué temperatura tendrá si ocupa un volumen de 3 litros? Nos pide la temperatura 2. Y ahora nos da el volumen en las condiciones finales, que son 3 litros, V2, que es igual a 3 litros, y ejerce una presión de 2 atmósferas. Presión 2 igual a 2 atmósferas. Importante que tenemos condiciones iniciales y finales. Con estos datos solamente necesitamos pasar la temperatura 1 a grados Kelvin, que hemos dicho que era sumando 273. 273 más 20 son 293 Kelvin. Así que ahora ya basta con sustituir en esta fórmula y calculamos el dato que nos falta. Y tendríamos que presión 1 por volumen 1 partido temperatura 1 será igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2. Esta es la fórmula que vamos a aplicar. Y siempre importante escribirla lo primero en el ejercicio. Y ahora a continuación sustituimos datos. Presión 1 son 0,5 atmósferas. 0,5 atmósferas. Por el volumen 1, que son 5 litros. Dividido entre la temperatura 1, que son 293 Kelvin. 293 Kelvin. Eso sería igual a presión 2, que será 2 atmósferas, por el volumen 2, que son 3 litros, dividido entre el dato que se pide, que es la temperatura 2. Y ahora ya vamos a pasar a despejar. Multiplicamos en cruz, es decir, 0,5 por 5 por T2, nos quedaría 0,5 atmósferas por 5 litros por T2, y eso sería igual a 293 por 2 por 3, 293 Kelvin por 2 atmósferas y por 3 litros. Y ahora vamos a despejar la temperatura 2. Y la temperatura 2 sería igual a 293 por 2 y por 3, 293 Kelvin por 2 atmósferas por 3 litros, dividido entre 0,5 por 5, 0,5 atmósferas por 5 litros. Si os fijáis que aquí sí tengo espacio para poder simplificar unidades y que veáis cómo queda la operación, atmósferas se van con atmósferas, litros con litros, y ya nos va a quedar en Kelvin. Efectuando la operación, pues eso da 703,2 Kelvin. Importante que la temperatura, como venía en Kelvin en las condiciones iniciales, pues en las finales también nos queda en Kelvin.
Utilizamos, por tanto, la escala absoluta de temperaturas. Hemos visto que con las tres variables iniciales que teníamos, volumen, temperatura y presión, aquí se ha aumentado la presión y se ha disminuido el volumen. Total, la temperatura a la que se ha sometido este proceso ha sido a 703,2 Kelvin, es decir, hemos suministrado calor como en este ejemplo que yo os escribí arriba. Vamos ya con el último ejercicio que dice: en un recipiente cerrado se recogen 50 litros de un gas a 20 grados centígrados y 5 atmósferas de presión. ¿Qué volumen ocupará a 0 grados y 1 atmósfera de presión? Es decir, en condiciones normales. Ahora te propongo que pauses un momentito el vídeo y que intentes resolver tú este ejercicio, en el que se pide calcular el volumen. Y a continuación ahora explicamos la solución. Os explico ahora ya brevemente la solución. Utilizaríamos esta fórmula, que es la ecuación general de los gases. Se nos pide calcular el volumen y tenemos unas condiciones iniciales y finales. De temperatura inicial, que serían 20 grados centígrados, que lo pasamos a Kelvin, que sería 293. El volumen inicial, que sería 50 litros, y la presión inicial, que sería de 5 atmósferas. Y unas condiciones finales, que serían temperatura 2, sería 0 grados, que lo pasaríamos igual a Kelvin, 273, y la presión 2, 1 atmósfera. Es decir, tenemos condiciones iniciales y finales en las mismas unidades, en atmósferas, con lo cual los datos son correctos. Y ahora sustituimos todos los datos en la fórmula y basta con despejar el volumen 2. Se simplificarían atmósferas con atmósferas y Kelvin con Kelvin. Y nos queda el volumen en litros, puesto que en las condiciones iniciales venía en litros. Bueno, pues ahora terminamos con un breve resumen final sobre las leyes de los gases. Estados de la materia. Leyes de los gases. Ley combinada de los gases. Definimos materia como cualquier sustancia con masa que ocupa un espacio, y un sistema material es una porción de materia que se aísla físicamente para facilitar su estudio. La materia tiene unas propiedades generales que son la masa y el volumen, y unas propiedades características como la densidad, solubilidad, temperatura de fusión, temperatura de ebullición. Además, la materia se puede presentar en 3 estados: sólido, líquido y gaseoso. Las principales características que definen los gases son: su masa es fija, su forma es variable, el volumen variable, son compresibles y pueden fluir. Hoy hemos explicado la ley combinada de los gases. El estado de un gas está caracterizado por el volumen que ocupa, la presión a la que está sometido y la temperatura a la que se encuentra. Muchos sistemas materiales en estado gaseoso tienen variaciones de las 3 magnitudes simultáneamente. Se aplica esta ley combinada de los gases cuando la cantidad de gas permanece constante, pero presión, volumen y temperatura cambian. Así sería presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 sería igual a presión 2 por volumen 2 entre temperatura 2, siendo T la temperatura, P la presión y V el volumen. Hasta aquí llegó este vídeo. Si te sirvió, pues por ahí debajo me puedes dejar un like, un comentario y lo puedes compartir en las redes, y te puedes suscribir de manera gratuita al canal, que crece con vuestro apoyo. Mil gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Visita la web profearancha.es. Déjame un like si el vídeo te ha servido. Te animo a suscribirte al canal y a dar a la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Juntos seguiremos creciendo. Sígueme en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.
En el canal de Educación Profe Arantxa puedes aprender fácil y ver nuevos vídeos tutoriales todas las semanas. Retos básicos matemáticas los lunes, matemáticas los miércoles, física y química los domingos y test y quiz una vez al mes. Aprende, estudia, practica y aprueba. Con trabajo y constancia todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo.